comprender las verdades de tu palabra, y que al término de esta reunión salgamos edificados con el ánimo de saber que tú vienes por tu iglesia. Estas verdades nos deben animar, en lugar de preocuparnos, animarnos a servirte, a caminar en integridad, alistarnos para ese día glorioso que esperamos cuando tú vengas entre las nubes por tu iglesia. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por cada uno de los que aquí han llegado, Señor, a escuchar tu palabra. En tu nombre estamos reunidos y en tu nombre dejamos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que tomen sus lugares. Tomen sus lugares. Le voy a pedir a mi hermano Raúl que pase. Adelante, mi estimado Raúl, y pues adelante con la palabra. Gracias. Gracias, mi hermano. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Para mí es una bendición nuevamente estar aquí con ustedes y compartiendo la palabra de Dios, que es lo más hermoso y más seguro que podemos tener. Pero para empezar, primero tenemos que clamar a nuestro Señor en el nombre de Jesús para que nos ponga las palabras claras y precisas para podernos expresar el día de hoy ante ustedes, y que prepare sus oídos para que usted escuche la palabra de Dios. Padre amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, dándote gracias por la vida de cada una de las personas que están en este lugar. Y también gracias por todas las personas que nos vayan viendo a través de los diferentes medios. Esta mañana ponemos este servicio en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, para que tu palabra sea exaltada, pero también prepara los oídos de cada persona, para que su palabra, Señor, entre hasta su corazón y se haga carne. Te lo pedimos y te lo rogamos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues la vez pasada hablábamos de por qué es necesario leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. La palabra de Dios así nos lo dice. Si es tan amable, mi hermana, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Nosotros tenemos que estar seguros que ante estos eventos que están aconteciendo a nivel mundial, donde vemos una crisis financiera que está a punto de estallar, donde vemos los preparativos de guerra en el Medio Oriente, donde vemos la situación climatológica llegando a climas extremos, donde vemos tragedias en diferentes lugares, cambiando el tamaño de las lluvias que se tenían a ser lluvias copiosas, pues caída de granizos ya de buen tamaño, donde los vientos ya son tipo huracán y devastando la naturaleza como casas y cumpliendo una tragedia tremenda donde mucha gente está muriendo. Vemos que la maldad se ha multiplicado, vemos que la situación se vuelve caótica, pero también en la iglesia de Cristo se vuelve caótica porque hay una profecía que dice que en los finales tiempos algunos se apostatarán de la fe, como nos lo dice 1 de Timoteo 4:1. Pero aquí es donde tenemos que estar alertas, para que usted no sea de esas personas que se apostatan de la fe, que sean apartados a través de la apostasía. Usted debe de estar preparado y cimentado bajo la palabra de Dios, que tenemos la palabra profética más segura, como nos lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y aquí es donde viene este día, este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, porque mucha gente a veces le hace más caso al predicador que lo que dice la palabra de Dios. Debemos de estar atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Así nos lo dice la palabra de Dios muy claro. Pero el versículo 20 nos da un consejo. Escuche, esto es lo importante. Entendiendo primero esto, que tenemos que estar alertas, porque aquí es el problema. El versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Y aquí es muy importante porque mucha gente a veces interpreta la Biblia, lo quiere manejar a lo que él cree, y nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que entender que la palabra ya está escrita y no puede venir con interpretaciones privadas.
Y esto lo digo porque hay mucha gente que de repente se encuentra uno, incluyendo líderes, pastores, que dice, es que a mí el Señor me reveló el tal día va a suceder este evento. Si dice que la profecía no es de interpretación privada, no puede venir que él sintió, que le dio esta fecha, que esto le dijo. Me ha tocado estar en grupos, en congregaciones, donde muchas veces gente habla, es que a mí el Señor me reveló. Si a usted le he revelado de una cosa a Dios es para su edificación de usted, pero cuando usted me trae una fecha o me trae algún evento que usted según Dios se lo reveló y no está conforme a la palabra de Dios, el del problema es usted, porque usted está queriendo poner su revelación sobre la palabra de Dios. Y de aquí hay que tener mucho cuidado, porque en estos postreros tiempos las señales están muy claras. Mateo 24, versículo 3, 4 y 5. Mateo 24, versículo 3. Estando sentado nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos en el monte de los olivos, se acercaron a él y le preguntaron, 3 preguntas, escuche. ¿Cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Tercera pregunta, ¿cuándo será el fin del siglo o el fin de estas cosas, el fin del tiempo? Son 3 preguntas muy claras que sus apóstoles de nuestro Señor Jesucristo le hacen. Y a lo que tenemos que estar muy atentos para que usted no sea de esas personas que se apóstatan de la fe, que sean apartados a través de la apostasía. Primer consejo que nos da nuestro Señor Jesucristo en el versículo 4, que dice que nadie os engañe. Que nadie os engañe. ¿Y por qué nos dice esto nuestro Señor Jesucristo? Porque el versículo 5, dentro de la misma iglesia cristiana, van a levantarse falsos profetas que vendrán en su nombre. No vienen en nombre de otra persona, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo me reveló, el Señor me dijo. Y cuidado, aquí está. Es muy importante esto, mis hermanos, porque mucha gente ya no lee la Biblia. Prefiere escuchar a lo que dice un predicador o a lo que le dice alguna persona. Nosotros no podemos estar en esa manera. Nosotros tenemos que estar conforme a la palabra de Dios. Y una persona que hable, que tiene una revelación o alguna otra cosa, tiene que estar completamente basada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Mateo 24, 24 nos dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que engañarán a muchos y si fuera posible, aún a los escogidos. Y aquí entra un problema, que mucha gente no se da cuenta que cuando usted está esperando la revelación o la profecía que a otra persona le da y que no está en la Biblia, ya no esperan a nuestro Señor Jesucristo. Y allí ya están en un problema, porque nuestro Señor Jesucristo viene a salvar solo a los que lo esperan. Y si usted está esperando una profecía que a alguien se le ocurrió, pues cuidado, porque el Señor viene solamente por los que lo esperan. Así nos lo dice Hebreos 9:28, que el Señor solamente viene a salvar a los que lo esperan. Esa es la bendición que tenemos nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Entonces, si nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo, al ver tantos eventos cumpliéndose en este momento, es el tiempo que nosotros tenemos que prepararnos y darnos cuenta que las cosas se han cumplido. Isaías, capítulo 42, versículo 9. Es muy clara la palabra de Dios. Este es nuestro Dios, este es nuestro Señor que creó la Biblia. Nos los dice, he aquí que se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias.
Nosotros no estamos en tinieblas, como ahorita el mundo está en tinieblas, que no sabe qué es lo que viene. Después que se inician estas guerras en Medio Oriente, que se inician las guerras en diferentes puntos, donde ya los conflictos entre China y Japón están fuertes, entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde vemos que la maldad y las manifestaciones de inconformidad en diferentes países están habiendo. Y este es el principio de dolores de partos que dijo la palabra, que habría sediciones, habría alborotos, como nos los dice la palabra de Dios en Marcos 13, versículo 8. Así nos los dice claramente, los alborotos, las sediciones también ya están ocurriendo. Y esa es la palabra de Dios exactamente alertándonos. Y las sediciones nos los dice Lucas 21, versículo 9. Ahí en Marcos 13:8 habla de los alborotos, pero las sediciones las vemos en Lucas 21:9. Y aquí es donde estemos atentos. Las guerras y sediciones están a punto de desatarse a nivel mundial. Y aquí es donde yo le invito a que usted esté correctamente ante la palabra de Dios, porque el Señor viene solo a los que lo esperan. Ahora, entre este evento que están ocurriendo, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo? Solamente Padre Eterno sabe el día y la hora. Así nos los dice Mateo 24, versículo 36. Mas el día y la hora solamente Padre Eterno lo sabe. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer en este tiempo de espera? El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Muchos los tenemos por tardanza, pero el Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 nos los dice claramente, que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y hoy muchos todavía no se arrepienten, son cristianos, se congregan, pero todavía tienen una vida pasada, no han nacido de nuevo. Y nosotros como cristianos tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si no nacemos de nuevo y dejamos el viejo hombre y seguimos con las mismas cosas, estamos en un problema. Juan 3, versículo 3, lo dice claramente, que el que no nazca de nuevo no heredará el reino de Dios. Hoy tenemos que buscar la gracia y misericordia de Dios para que Él obre nuestro ser y moldee nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser, nuestro cuerpo, para que nosotros podamos nacer de nuevo, arrepintiéndonos de nuestra vida pasada. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y dice, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santo. Tenemos que buscar, y la palabra nos lo dice muy claramente, que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero hoy tenemos en la gracia y misericordia de Dios cómo buscar la santidad, cómo prepararnos. Y aquí va el mensaje para toda la congregación y para todo cristiano. En este momento de espera, mientras el Señor todavía aún no viene, pero que en cualquier momento puede suceder este evento glorioso, que ojalá fuera el día de hoy, tenemos que prepararnos y buscar ese arrepentimiento y buscar que seamos cambiados. ¿Va a ser en tus fuerzas? Ninguno podemos de nuestras fuerzas. Pero el Señor nos dice cómo podemos cambiar y cómo podemos lograrlo. Zacarías 4:6 dice que no es con fuerza ni con ejército, es a través de su Espíritu. A través del Espíritu Santo, cómo podemos ser cambiados. Ahora, mientras estamos en esta vida, en este mundo, estamos expuestos a cometer un montón de pecados. Pero si tú ya has permitido que entre el Espíritu Santo y viva en ti, Él te va a redarguir. Y tú vas a clamar a Dios para que te perdone. Y tenemos un abogado en el cielo. Esa es la bendición. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Esa es la bendición que tenemos
todos los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que si hemos pecado, abogado tenemos ante el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición, ¿no? Pues entonces, ahí tenemos. Ahora, los que no quieren agarrarse del Señor están en un problema. Ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 15, ahí nos dice que no nos afanemos, escuche, que no estemos en las cosas de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese es el problema, que mucha gente todavía ama mucho al mundo. Y ese es un problema muy serio. Y el amar al mundo nos va a hacer enemigos de Dios. Escuche, el amar al mundo nos hace enemigos de Dios. Santiago 4:4. Claramente ahí nos dice la palabra de Dios que nos podemos volver enemigos del Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es el problema, que mucha gente se mete en estas cosas del mundo y se olvida que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y que en el lugar donde tú quieras que estar, Dios te está viendo y Dios te está escuchando lo que haces. Entonces nosotros no podemos venir y decir, Dios, yo creo que no se dio cuenta de esto. No, la palabra nos advierte, Gálatas 6, versículo 7, te dice, no te engañes, no te engañes. ¿Por qué? Porque ahí va a haber un juicio si tú no entiendes lo que dice. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué va a pasar? También eso va a cegar. No podemos engañarnos, mis hermanos, pero hoy vamos a aprender que ante el Señor tenemos los medios para que Él nos prepare y Él nos perdone. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es siempre venir arrepentidos con el Señor de nuestras actitudes y nuestras acciones. Mientras estemos en este mundo, el enemigo siempre estará tratándote de poner la piedra de tropiezo. Y si tú crees que eres el único, no, todos, incluyéndome y incluyendo a lo que usted cree que sea más santo, todos estamos expuestos a ser tentados por el diablo. Primera de Pedro 5:8 y 5:9. Ahí nos dice cómo anda el enemigo, como león rugiente. Sed sobrios. ¿Cómo dice que tenemos que ser? Sobrios. Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo? No es que sea, es cómo. Trata, pero no es. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y escuche, si usted piensa que usted es el único que sufre, no, todos de una manera u otra el enemigo lo está atacando. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿En dónde? En todo el mundo. Hoy tenemos que buscar de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted cae, peca, tenemos un abogado, ¿sí o no? Tenemos un abogado, pero aquí escuche, que si usted lo omite y si usted lo oculta, está usted en un problema. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, ahí nos dice lo que tenemos que hacer ante nuestro Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero vea cómo. Si decimos que no tenemos pecado, cuidado. El hecho que usted sea pastor, el hecho que usted sea líder, el hecho que usted haya nacido en cuna cristiana y que le pusieron hasta pañales cristianos, eso no le hace nada. Su forma de comportarse ante Dios, ahí nadie lo puede ocultar.
Usted puede engañar a las personas, a sus vecinos, amigos, amistades, familiares, pero ante Dios nadie puede engañarlos. Si usted dice que no ha pecado, usted va a volver mentiroso a Dios mismo. Escuche, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Usted, el primer engañado usted va a ser. Y la verdad no está en nosotros. Entonces no me venga, aunque sea líder, que usted no ha pecado. Todos somos pecadores. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, vea la misericordia de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo más hermoso de la palabra de Dios. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Y yo, como pecador, tengo que decir: Padre, vengo ante ti a pedir de tu gracia y tu misericordia para que perdones nuestros pecados. No en mis fuerzas, ninguno podemos, pero en tu Santo Espíritu sí lo puedo hacer. ¿Cuántos quieren ser limpiados con la sangre de Cristo? La sangre de Cristo tiene poder y ella puede limpiarnos todos nuestros pecados. Y el Señor, viendo la misericordia de su Padre, porque nuestro Padre nos ama tanto que dio a nuestro Señor Jesucristo para salvación eterna. Así nos lo dice Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos. Pero también tenemos una promesa muy grande en el Señor, que todos los que lo buscan, todos los que lo esperan, y sobre todo los que le obedecen. A ver, se lo voy a repetir. Los que le obedecen. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Si usted lo obedece, usted tiene una promesa. Seremos salvados por el mismo Señor. La palabra en Hebreos 5, versículo 8 y 9. Nuestro Señor Jesucristo vino a sufrir por nosotros y Él fue en su obediencia por ese amor que el Padre tuvo, que dio a su Hijo unigénito para que en Él crea tenga vida eterna. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de salvación para todos los que la obediencia. La obediencia es importante y por eso hoy tenemos que buscar ser obedientes ante el Padre, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca. Y aquí es donde hay un problema entre muchos cristianos, que hay capítulos, no leemos la palabra y nos saltamos y no entendemos y decimos: ay, pero ¿en qué le desobedezco al Señor? Y luego como que fingimos demencia y pareciere que ya tuviéramos alas y ya decimos: pero ¿cómo? No, sí, a ver, yo le pido a mi Señor que redarguya su corazón y a ver si usted puede descubrir algunas fallas que usted pudiera tener en este momento. Gálatas 5, versículo 19 nos dice de las obras de la carne y que los que la practican no heredarán el reino de Dios. Yo le pido a mi Señor que obre en su corazón y en este momento veamos si usted no tiene alguna de estas fallas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, cuando hay una traición al matrimonio; fornicación, cuando hay sexo sin compromiso, sin matrimonio; inmundicia, cuando usted ve, oye cosas que no edifican, chistes, programas de televisión, de películas; lascivia, todo aquello que le incita a las prácticas sexuales. Siguiente versículo. Idolatría. Yo ya soy evangélico y yo ya afortunadamente no tengo imágenes. Es muchos lo que dicen. Pero su ídolo es su esposo o su esposa o su hijo. No tiene otro tema que esos. Y no se dan cuenta que lo están idolatrando. Y el primer lugar debe tenerlo Dios. En el momento que usted tiene a alguien que habla más que la misma palabra de Dios, discúlpeme, ese ya es ídolo. Hechicerías. Yo ya no hago ocultismo, yo ya no, nada de satanismo, mi hermano. Pero de repente se viene Halloween y le participan y ahí están hasta disfrazando a sus hijos.
Que se viene el juego de Charlie Charlie, también lo están jugando sus hijos y ni cuenta se dan que lo tienen ya dentro de su casa. Ay, no me molestes, hijo, y le prenden la televisión y empieza a ver unas caricaturas que entre ellas hasta satánicas son. Cuidado. Enemistades. Ay, pero ¿cómo es posible que dentro del medio cristiano haya enemistades? Sí, porque muchos no han nacido de nuevo. Hay enemistades y sí las hay, y en el primer momento lo muestran. Cuidado. Pleitos, aquello que va más, donde ya hay lesiones físicas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, y dice, ahí ayúdeme a leerlo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuidado, no heredarán el reino de Dios. Y hoy yo le pido a mi Señor que en su corazón obre para que usted pueda cambiar y obedecerlo. Este es el tiempo, mientras no viene el Señor, que nos preparemos. ¿Que qué? Que nos preparemos. Mateo 25, después de hablar de Mateo 24, donde nos da todas las señales, Mateo 25 nos habla que el reino de Dios será como 10 vírgenes, 5 sabias, prudentes, 5 no sabias, torpes, tontas, insensatas, que sabían que venía el Señor. Y hoy como nunca se oye ya un clamor por diferentes medios que Cristo viene. Y si no hablan los pastores o los líderes, el Señor en la ONU ha estado utilizando a funcionarios, primeros ministros, presidentes de república, hablando Jesucristo viene, hablando de mensajes. Y a veces la gente inconversa dando versículos y hablando como si fueran los predicadores. El Señor utilizando a las piedras cuando los discípulos callan. Así lo dijo Lucas 19, versículo 39 y 40. Cuando los fariseos se acercaron a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, calla a tus discípulos. Y el Señor les contestó, si ellos callan, las piedras van a hablar. Y hoy las piedras están hablando. Hoy es el tiempo de prepararnos, porque así nos lo dice la palabra de Dios. Perdón, mi hermana, pero es la ventaja de tener computadora y estar aquí para que puedan estudiar y escudriñar la palabra. De nuevo, Mateo 25, pero ahora nos vamos al versículo 6, donde se oye el clamor de que el esposo viene. Usted debe de leer la palabra de Dios. Y aquí usted está dentro de las prudentes o dentro de las insensatas. Esa es la pregunta que usted se debe de hacer. ¿Cómo está usted? ¿Como virgen insensata o como virgen prudente? Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y aquí hay un problema. Muchos cristianos ya saben que Cristo viene, pero no se han preparado. ¿Quiénes se van a salvar y se van con nuestro Señor Jesucristo? Escuche, las que se prepararon. Ahí mismo el versículo 10, mi hermana. Si te dan cuenta, ahí nos dice que las que estaban preparadas entraron con él, ¿a dónde? A las bodas, y se cerró la puerta. Nuevamente, mientras las otras vírgenes apenas iban a preparar, fueron a comprar el aceite, las que estaban, ¿qué? Preparadas, entraron a las bodas y se cerró, ¿qué? La puerta. ¿Y qué le pasó a las que se cerró la puerta? Siguiente versículo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, fíjese, en su soberbia, Señor, Señor, ábrenos. Ni cuenta se han dado de que están exigiéndole al Señor que les abra. ¿Y qué les contesta el Señor? Vea, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el hombre ha de venir. Y aquí entra una situación que muchos
Muchos no saben que estamos viviendo los últimos momentos antes que venga Cristo. Muchos están confiando en que tendrán la oportunidad y no se están preparando. Usted va a viajar a un país, usted tiene que preparar su pasaporte, su visa, su maleta. Hoy muchos cristianos creen que con venir a calentar una banca, un asiento, creen que ya lo lograron. Y no, tenemos que tener nuestra vestidura bien, sin arruga, sin mancha. Si usted tiene un evento, tiene que ir de smoking o de traje, pues usted se prepara. Las mujeres se arreglan, su peinado, todos están, y todavía están a punto de salir y pasan al espejo y se arreglan, ¿sí o no? Ahora me salen que no se arreglan, así se van. Bueno, entonces está el problema más serio, porque si en las bodas del Cordero no se preparan, va a estar también duro. Y aquí es un problema para muchos cristianos que no se están preparando, porque esos que no se preparan, no lo están esperando, va a ser muy difícil que usted pueda irse en el arrebatamiento. Espere a nuestro Señor Jesucristo preparándose, porque las vestiduras tienen que estar sin arruga y sin mancha. Efesios 5:27. Sin arruga y sin mancha es el vestuario, es nuestro arreglo que debe de estar ante Padre. Porque así nos lo dice la palabra de Dios, santa y sin arruga es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo, de una iglesia gloriosa. Si usted es de una iglesia que es pecaminosa, pues ¿qué le va a importar que tengamos nuestros vestuarios listos y arreglados? Tenemos que estar limpios. Ahora, cuando usted espera a nuestro Señor Jesucristo, usted se prepara. Y escuche la promesa que viene para los que se preparan en santidad, para no tener arrugas y manchas, y que cuando comete un pecado, usted clama a nuestro Señor Jesucristo, y Él es fiel y justo para perdonarlo. Cuando usted espera a nuestro Señor Jesucristo, estas son las promesas que vienen para nosotros. Isaías 25, versículo 8. Estas son las promesas. Mientras la hermana busca este versículo, quiero decirle, al final vamos a dejar unas preguntas que usted pueda hacer para que le conteste no lo que yo crea, sino la palabra de Dios. Escuche estas promesas. Los que esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí habla que va a destruir la muerte, nosotros tendremos vida eterna con Él, para siempre. Y dice, enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esto coincide mucho también con Apocalipsis 21, usted lo debe de leer. Siguiente versículo, el 9, escuche. Y se dirán aquel día, aquí es nuestro Dios. Lo hemos esperado. ¿Y nos qué? Y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Y, ¿qué dice? Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esa palabra, gozaremos y alegraremos, ¿no la he escuchado hasta en un canto? Nos gozaremos y nos alegraremos porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Dónde también lo confirma la palabra de Dios? En Apocalipsis 19:7. ¿Qué dice? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Y su esposa qué? ¿Y su esposa qué? Se ha preparado. No puede venir un cristiano a decirme, porque yo ya soy cristiano, porque yo ya soy ujier, porque yo ya soy pastor, usted ya la va a hacer. Usted se ha preparado. ¿En qué? En santidad. Y no en sus fuerzas, sino a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, mis hermanos, esta es la bendición que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero orar para que el día de hoy, si usted tiene un pecado oculto, que no lo ha revelado ante Dios, si usted tiene alguna situación que usted no ha pedido perdón ante Dios, usted lo haga, porque ante Dios no podemos engañar. Si usted sembró, eso va a cosechar. Pero hoy es un día en que podemos estar a cuentas con nuestro Señor.
¿Cuántos dicen amén? Y hoy es el día para aquellas personas que tienen un pecado, que tenemos un pecado y poderle decir, Señor, perdónanos. Voy a empezar a orar y yo le voy a pedir que usted cuando le diga, pida perdón, diga ese pecado ahí donde está. Usted está en comunión con el Señor. Usted no esté oyendo lo que dicen los demás. Usted está en su comunión con el Señor. Padre amado, precioso Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en ese bendito nombre de mi Señor Jesucristo, vengo ante ti, dándote gracias por este momento, pidiéndote que en tu misericordia, si hay un pecado en cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu nos revele, nos redarguya para pedirte perdón en este momento. Tal vez en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o ya en nuestra vida adulta, hemos cometido ese error en actitudes, en pensamientos o tal vez físicamente. Padre amado, venimos cual pecadores porque dice tu palabra que no hay un justo aquí en la tierra. Así nos lo dice Romanos capítulo 3, versículo 10. Venimos ante ti, Padre, suplicándote que en tu gracia y misericordia nos perdones por todos nuestros pecados y que en tu misericordia nos prepares y que tu Santo Espíritu nos llene más porque este es tu templo, Señor. Y queremos estar sin arruga y sin mancha para ese día glorioso, donde nuestras vestiduras estén limpias, Padre. Padre amado, aquí estamos, en el nombre de Jesús. Transfórmanos, cámbianos y prepáranos para ese día glorioso, porque dice la palabra que el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Así nos lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Y todos decimos, ven Señor Jesús. Bien, mis hermanos, dejo este mensaje para ustedes, pero también ustedes son responsables de llevar esta palabra a familiares y amigos, y también son responsables de llevar la palabra a toda criatura, así nos lo dice la palabra de Dios. Nosotros que tenemos la palabra y la bendición, compartámosla ya, porque si no seremos responsables, y la sangre de los que se pierda, el Señor nos los va a demandar. Ezequiel 33, del versículo 1 al 9. Claramente dice la palabra que si no damos la voz de alerta, la sangre de los que se pierda, el Señor nos va a demandar. Nosotros somos responsables de dar la voz de alerta a tiempo y fuera de tiempo, como todos los líderes y pastores son responsables. Y le doy gracias a Dios por la vida del pastor Jesús, que en su congregación, si habla de estos tiempos y de cómo prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son pocas las iglesias que se están preparando para ese día glorioso, y qué responsabilidad para aquellos que no quieran hacerlo. Voy a pedirle al pastor Jesús. Yo quiero aprovechar también dar un breve mensaje a los pastores. Este mensaje se va a subir a YouTube en el canal de Raúl, y darle un mensaje a los pastores de la gran responsabilidad que tenemos de anunciar todo el consejo de Dios. Cuando Pablo se despedía de la iglesia de Mileto, después de haber estado compartiendo la palabra de Dios en Hechos 20:20, él dijo, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. La responsabilidad de un pastor no es anunciar el tema que me gusta. Hay pastores que dicen, es que a mí estos temas de la gracia de Dios me encantan. Qué maravilloso hablar de la gracia de Dios, pero hay que hablar de su amor, pero hay que hablar de su justicia, pero hay que hablar de sus bendiciones, pero también que es un Dios que nos prueba, que es un Dios que disciplina, que es un Dios de juicio, que es un Dios santo. Entonces la responsabilidad de un pastor es anunciarles todo el consejo de Dios. Amén. Pero vamos a dar este tiempo para 15, 20 minutos para preguntas, y que con la ayuda de la palabra de Dios Raúl nos conteste sobre el tema del final de los tiempos, de las señales del fin. Entonces, Eliana, ¿me ayudas a llevar el micrófono a quien tenga una pregunta? Bueno, vamos a empezar con las preguntas, y en este momento, si hay alguien, por favor, adelante. Yo
tengo una duda y creo que lo tenemos varias personas, porque muchos dicen que vamos a pasar por la gran tribulación. De hecho, lo dicen muchos pastores también. Muy buena pregunta. Por mucho tiempo se ha manejado que la iglesia de Cristo pasará la gran tribulación. Yo así lo aprendí. Pero cuando uno escudriña la palabra de Dios es muy clara que para el arrebatamiento, escuche, se necesitan salvos vivos. Le voy a pedir a mi hermana que en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18, la palabra de Dios nos dice, y ahí tenemos una esperanza para todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús, ya vienen con nuestro Señor, viene su alma, su espíritu en ese momento. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya han partido a la presencia del Señor, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esta esperanza. Siguiente versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí vienen ya los que murieron en Cristo. Versículo que sigue, escuche, esto es lo interesante. Por lo cual decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, o sea, se necesitan salvos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y el que sigue, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Con trompeta de Dios. Aquí contesto dos preguntas, porque mucha gente confunde la trompeta del Apocalipsis, que la toca el séptimo ángel, y aquí lo toca nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta. Está hablando de la séptima trompeta. Entonces no puede hacer el mismo evento que en una toque el mismo nuestro Señor Jesucristo con trompeta de Dios y confundir con este evento que lo toca un ángel. O sea, no podemos decir que tsunami surimi es lo mismo, ni que gimnasia y magnesia es lo mismo. Entonces, son cosas completamente diferentes. Ahora, para el arrebatamiento, en 1 Tesalonicenses 4:17, porque resucitarán los muertos en Cristo y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, oiga, seremos arrebatados. Hay salvos vivos y salvos muertos. ¿Quiere usted comprobar de que hay salvos vivos y salvos muertos para el arrebatamiento? 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 y 51 nos habla claramente, y 52, de que este cuerpo no puede heredar el reino de Dios. La sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Pero el versículo 51 nos dice un misterio. He aquí os digo un misterio. Si usted no lee la palabra, no la escudriña, pues le va a dar lo mismo creer a lo que le digan. Pero si usted escudriña la palabra, dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, nos quiere decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, pero la trompeta es la que toque mismo Dios, nuestro Señor Jesucristo, con voz de mando, con trompeta de Dios, no la última trompeta de los 7 ángeles. Los 7 ángeles son trompetas de juicio. Este es del arrebatamiento, ¿sí me explico? Ahora, para el arrebatamiento les hago ahora la pregunta a ustedes, ¿hay salvos vivos? ¿Sí o no? ¿Y hay salvos muertos? Entonces, si usted me dice que la iglesia de Cristo pasa la semana 70 y la gran tribulación, pues discúlpeme, entonces tenemos que quitar este versículo. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Escuche lo que dice la palabra. Dice, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, ya están muertos, las almas de los que habían sido, ¿qué? Muertos, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Siguiente versículo. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Ya, en los que moran en la tierra. Siguiente versículo, vea lo que le dice el Señor. Y se le dieron vestiduras blancas. Estas mismas vestiduras blancas, ahorita lo vamos a ver, son los que salen de la gran tribulación. Por eso le dicen a estos, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también han de ser muertos como ellos. O sea, ya no hay salvos vivos. Cuando me dicen que pasa a la iglesia la gran tribulación, tenemos que quitar esos versículos. ¿Sí me explico? Porque entonces, pues ya están todos muertos. Entonces, ¿dónde están los salvos vivos? Ahora, ¿quedó claro en esta? Bien. Ahora, para comprobar que estos son muertos como los que salen de la gran tribulación, ahí también tienen vestiduras blancas. Apocalipsis 7, versículo 9. Y en la vez pasada explicamos que los primeros versículos de Apocalipsis 7 habla de las 12 tribus de Israel, los 144,000 judíos que van a evangelizar, y que después de haber sido sellados, en el versículo 9 nos dice, después de que fueron sellados, es cuando miró una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. Ahí están las vestiduras blancas, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estos son los salvos muertos, son los que salen de la gran tribulación, como nos los dice Apocalipsis 7:14 y 7:15. Ahí Juan le pregunta, ¿quiénes son? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y los que han salido de la gran tribulación han sido muertos. ¿Queda claro? Ahora, muchos se preguntan, bueno, mi hermano, es que nosotros tenemos que llevar el evangelio. El evangelio lo van a llevar en la semana 70 y la gran tribulación los judíos. Y para que se den cuenta que los que buscan los hombres de todos los pueblos, tribus y naciones son a los judíos, vámonos a Zacarías 8:23. ¿Qué va a hacer la iglesia si todos van a morir? Solamente los sellados, los 144,000, van a poder soportar los eventos catastróficos de la naturaleza. Y ahí nos dice, así ha dicho Jehová, Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres, ¿de dónde? De las naciones, de toda lengua, tomará del manto, ¿a quién? A un judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. En ese tiempo de la gran tribulación de la semana 70, los que van a evangelizar son los judíos, no la iglesia. ¿Queda claro? Ok, concluimos con esta pregunta. Ahora me voy. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quisiera explicar, porque algunas personas no saben de la gran tribulación, qué es. La hermana nos pregunta qué es la gran tribulación. Aquí vamos a entrar a lo que nos dice la palabra, no lo que yo creo, lo que yo pienso. Porque muchos piensan que la gran tribulación va a ser un evento difícil y que la van a pasar tranquilos en su casa. En la congregación no va a haber problemas, en su casa. No. Eso es ignorar lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 21, nos dice claramente cómo va a ser el escenario. Va a ser tiempo cual nunca ha habido ni habrá. Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cómo va a ser este tiempo? Esto va a ser peor que Sodoma y Gomorra, va a ser peor que el diluvio. En el diluvio murió mucha gente y aquí en la gran tribulación va a morir mucha gente, va a ser tiempo cual nunca ha habido.
Y cuando me dicen que la iglesia de Cristo va a pasar este tiempo, yo les hago preguntas para aquellas personas que sí creen que pasa la iglesia, la gran tribulación. Va a morir mucha gente, y el que no quiera sujetarse al gobierno del anticristo va a morir decapitado. Apocalipsis 24, el que no reciba la marca va a morir decapitado. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Nosotros no vamos a ser de esos, porque nosotros tenemos la promesa que el Señor fue a ser moradas celestiales en la casa de su Padre. Juan 14, versículo 1 y 2. Los que salen de la gran tribulación han sido decapitados, han muerto, y para el arrebatamiento se necesita salvos vivos. Ahora, la gran tribulación, si dice que nadie va a poder comprar y vender, así nos lo dice la palabra, que nadie va a poder comprar y vender. Apocalipsis 13. ¿Qué va a hacer la iglesia? 13, versículo 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar y vender si no tiene la marca en la mano derecha o en la frente. Y aquí vea lo que pasa. Si nadie va a poder comprar y vender si no tiene la marca de la bestia, el número 666, no va a poder comprar. ¿Cómo va a ser que la iglesia va a sobrevivir si esta marca y este control del anticristo va a tener 3 años y medio aquí en la tierra? ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 13, versículo 5. Se le dio autoridad al anticristo de tener poder por 42 meses con un total control sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuántos meses? 42 meses. Y el versículo 7, aquí va a matar, los va a vencer a todos los santos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Van a morir. Y también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Ese es el problema de la gran tribulación. Mis amados hermanos, la gran tribulación no saben muchos por no leer la palabra de Dios que viene. Para que se dé cuenta, hoy hablan de que somos más de 8 billones de habitantes en la tierra. Póngale el número que usted quiera. Pero empezando los juicios de Dios, cuando aparezca el anticristo y empiece la semana 70 y empiece todo lo que tiene que suceder, vea lo que pasa. Voy a ir rápido para que si hay oportunidad para otra pregunta. Cuando habla el primer sello, Apocalipsis 6.1, y sale el primer caballo, lo primero que va a suceder después en el segundo caballo, el caballo bermejo, es que se quite la paz. Es Apocalipsis 6.3 y versículo 4, y se van a matar todos en la tierra. Cuando llegue a Apocalipsis 6.8, ahí va a descubrir que muere la 4ª parte de la población de la tierra. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Va a morir. Después de que muere una 4ª parte de la tierra, viene otra muerte grande y masiva a la tierra. Apocalipsis 9:15. Ahora muere la 3ª parte de la población. Imagínense, esta tierra va a oler a muerte. Y así muchos piensan que vamos a vivir la gran tribulación. Por favor. Apocalipsis 9:15 nos dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la 3ª parte
de los hombres. Esto va a ser un caos, mis hermanos. Por eso la gran tribulación será tiempo cual nunca ha habido ni habrá. Vienen megaterremotos, vienen tsunamis, vienen grandes pestes, viene la maldad cual nunca se ha habido. Tanto que Sodoma y Gomorra se va a ver chiquito, comparado con esta tragedia. Cuando vengan los megaterremotos y la misma tierra sea sacudida y los cimientos de la tierra tiemble, como nos los dice Isaías capítulo 24, versículos 19 y 20. Cuando la tierra se mueva como briaga, así van a ser los terremotos. Imagínense cuánta destrucción de casas, de edificios va a caer cuando la tierra sea completamente conmovida. Esa es la tierra. ¿Quedó contestada, mi hermana? Gloria a Dios. La última pregunta. Bien. Si es tan amable de aclarar que es principio de dolores y que es tribulación antes de la gran tribulación. Gracias. Gracias, mi hermana, por la pregunta. Vamos a contestar qué es principio de dolores, que es lo que estamos viviendo hoy. La palabra de Dios en Mateo 24, versículo 8, bueno, desde el 6, vale la pena aclarar. Tenemos que leer toda la Biblia para entender el panorama exacto. Mateo 24, 6 nos habla de guerras y rumores de guerra. Nos habla que se levantará nación contra nación, habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares como principio de dolores. Mateo 24, 8, eso nos dice que será como principio de dolores. Eso es lo que estamos viviendo ya en este momento. Te lo confirma la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23, que nos dice que la tierra está gimiendo y que está en dolores de parto, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, oigan, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y eso va a ocurrir en el arrebatamiento. Tan pronto ocurra este evento, es cuando viene la semana 70, es cuando viene la gran tribulación. Ya no van a ser dolores de parto, van a ser juicios de Dios, porque vienen los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. ¿Qué va a suceder, mis hermanos? Y eso es lo que quiero concluir con este mensaje, por el tiempo. Si usted quiere creer lo que le digan los libros de algún escritor famoso, lo que le diga algún predicador, usted está en su derecho. Pero el único que tiene la razón y tiene la verdad es la palabra de Dios. Si usted no la escudriña y usted confunde tribulaciones con gran tribulación, es una cosa muy diferente, porque aquí nos dice que será una mega tribulación cual nunca ha habido ni habrá, donde habrá grandes terremotos, megaterremotos cual nunca ha habido en la tierra. Van a ser terremotos mundiales. Si no entendemos que la semana 70 fue hablada en Daniel 9, versículo 24 al 27 a Israel, y nosotros en nuestra ignorancia o soberbia sacamos de los planes a Israel para incrustar a la iglesia de Cristo, cuidado, porque el que se mete con Israel se mete con la niña de sus ojos, así nos lo dice Zacarías 2:8. Y si usted dice es que nosotros vamos a predicar el evangelio, cuidado, porque los que van a predicar van a ser los judíos. Es tiempo de escudriñar la palabra. Concluyo con esto. Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Usted no puede estar a la deriva sin saber lo que dice la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios y le pido a mi hermano Jesús, si es tan amable, que orara, porque todos seremos responsables de llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy en el tiempo de gracia, si usted no evangeliza, ¿cómo va a evangelizar en la gran tribulación? Si hoy que estamos en el tiempo de gracia, no somos fieles,
no estamos en santidad, imagínense cómo será en la gran tribulación cuando haya perversidad y la maldad se haya incrementado como nunca. Hoy es el tiempo de buscar a nuestro Señor Jesucristo, y yo quiero terminar orando porque sé que hay personas nuevas que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo, y en una oración breve pero de corazón, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, que si tú confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Y hoy, si tú quieres ser salvo para que Dios escriba tu nombre en el libro de la vida, repite después de mí y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti el día de hoy a rendirme, dándote gracias por ese sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Límpiame de todos mis pecados, me arrepiento, Señor, y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y mi Salvador. Te pido en el nombre de Jesús, tú nos guardes, Padre, y que desde hoy mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.